Mariona Cross, Apleradio, Omegaverse. Por el autor, Monoquilisde. Capítulo 9. Desciendes como Santa María. Rosie fue la siguiente a la que necesitaba tener de su lado para llevar a cabo su plan. En su mente, Alastor lo tenía clarísimo, casi como una lista de compras. Primero, porque Rosie era la experta indiscutible en ese terreno. Conocía las dinámicas de los ciclos y los celos omega mejor que nadie en su círculo, y él necesitaba esa información de primera mano si realmente pensaba atravesar un calor con alguien por primera vez. Segundo, porque confiaba en ella. No tanto por el romanticismo de la palabra, ese era un lujo que rara vez se permitía, sino porque sabía que Rosie no lo juzgaría. Lo había acompañado en sus excentricidades desde que se conocieron, y si había alguien capaz de escuchar una confesión como la que estaba por hacer, era ella. Y tercero, aunque no menos importante, porque Rosie entendía el valor de los planes a largo plazo. No se asustaba de los riesgos ni de las apuestas arriesgadas, siempre y cuando el cálculo detrás fuera sólido. Y Alastor estaba convencido de que esta vez, más que nunca, lo era. Por eso, cuando finalmente se sentó frente a ella en su sala, con los bocadillos de dedos de señorita y las tazas de té y café perfumando el ambiente, supo que había llegado la hora de compartir lo que lo había estado devorando en silencio todo este tiempo. Alastor, Rosie, querida, llevo meses, sintiendo algo extraño. Su voz se quebró apenas, pero enseguida retomó el tono ligero. Al principio creí que era una tontería pasajera, un capricho de mi lado omega intentando fastidiarme. Pero ya no puedo ignorarlo. Rosie dejó la taza de té que traía entre las manos y lo miró fijamente, con esa calma que siempre lograba desarmarlo. Rosie, ¿de qué se trata, Al? El siervo tamborileó los dedos contra la mesa, buscando las palabras exactas. Alastor, un cachorro, lo dijo al fin, como si la palabra hubiera estado atragantada en su garganta. El deseo me persigue. No importa cuánto lo analice, no desaparece. Creo que al fin me he reconciliado con la idea. El silencio llenó el lugar. Rosie lo observó, y sus ojos, profundos y negros, se suavizaron con tristeza. Rosie, oh, Alastor, susurró, con la voz cargada de pesar. Pensé que habías logrado librarte de eso. Pensé que lo habías superado. Él arqueó una ceja, confundido. Alastor, superado. Rosie, sí, respondió ella con un suspiro, apoyando la barbilla en la mano. Todos los omegas cargan con ese anhelo tarde o temprano. Y al final solo queda resignarse, aceptar que será eterno, que no hay salida. Creí que habías escapado de esa condena. Por un instante, la sonrisa de Alastor se tensó, como si las palabras hubieran tocado una fibra demasiado sensible. Luego se inclinó hacia adelante, chasqueando los dedos, y su voz recuperó el filo de la seguridad. Alastor, pero ahí es donde te equivocas, mi estimada. Sus ojos rojos brillaron con intensidad. No estoy resignado. Tengo un plan. Rosie entrecerró los ojos, intentando leer entre líneas, pero Alastor no le dio tiempo. Su voz tomó el ritmo de un discurso ensayado, como si hubiera repasado cada palabra en su cabeza cientos de veces. Alastor, desde hace años tengo esta idea en la cabeza, empezó, acariciando metódicamente la taza de café entre los dedos. Creía que si un omega pecador se une con un demonio con sangre angelical, tal vez eso pueda romper la maldición de nuestra infertilidad. Los ojos de Rosie se abrieron un poco más. Rosie, ¿piensas ponerlo a prueba? Alastor, no solo lo pienso. Alastor inclinó la cabeza, la sonrisa cortante brillando. Lo haré. Lucifer me confirmó que estaba en lo cierto. La peliblanca se quedó sin palabras. El nombre del rey en sus labios pesaba demasiado, y lo único que pudo articular fue: Rosie, Lucifer, te lo confirmó. Alastor, así es. El pelirrojo se acomodó el abrigo con aire teatral, pero la intensidad en su mirada lo delataba. Y no solo es eso. Usé el favor que me debía, ese que tenía guardado desde hace años, y se lo pedí directamente. Que use todo su poder y haga lo que esté en sus manos para que yo consiga un cachorro de mi sangre. Rosie se levantó de golpe, las cucharas que tenía en la mesa tintineando al caer. Sus profundos ojos negros se abrían en todo su tamaño con emoción contenida. Rosie, por fin, exclamó, llevándose las manos al pecho. Sabía que tarde o temprano pasaría, Al. Era cuestión de tiempo para que vieras lo que todos vemos. Lucifer y tú.
El pelirrojo parpadeó, y luego soltó una carcajada que retumbó como estática en una radio vieja. Alastor, oh, Rosie, 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 canturreó, agitándole un dedo en el aire. Me temo que has dado un salto demasiado largo en tus conclusiones. La sonrisa de ella titubeó. Rosie, ¿qué quieres decir? Alastor inclinó la cabeza, con esa expresión de satisfacción casi cruel que usaba cuando soltaba un golpe inesperado. Alastor, no es con Lucifer con quien planeo tener a mi cachorro. La sala se quedó en silencio, roto solo por el tic-tac de un reloj en la pared. Rosie lo miró incrédula, como si las palabras hubieran perdido todo sentido. Rosie, entonces, ¿con quién? Preguntó, apenas un susurro. El demonio de la radio sonrió de oreja a oreja, y la respuesta salió como una sentencia clara, cortante. Alastor, con el concejal Paiman. La peliblanca lo miró como si acabara de invocar el nombre de la peor desgracia. Le tomó todo el resto de la tarde convencerla siquiera de escuchar su lógica. Rosie había reaccionado con un portazo verbal, cruzándose de brazos y lanzándole una mirada que solo las madres enojadas saben usar. Rosie, estás confundido, Alastor, dijo firme, con esa calma peligrosa que usaba cuando estaba al borde de perder la paciencia. Te equivocas de ángel. Él soltó una risita nasal, divertida, aunque la tensión en su sonrisa era imposible de ocultar. Alastor, oh, querida, te aseguro que no. Lo he meditado, lo he analizado desde todos los ángulos. Paiman tiene lo que necesito: sangre angelical, experiencia de sobra, y ninguna ilusión romántica que arruine la transacción. Rosie, ¿transacción? Rosie golpeó la mesa con la palma abierta. ¿De verdad piensas que traer un cachorro al mundo es lo mismo que negociar tierras o favores? Alastor ladeó la cabeza, imperturbable. Alastor, no veo por qué no. Al fin y al cabo, lo que importa es el resultado, no. Un cachorro fuerte, nacido de la mezcla correcta. Paiman no es un mal candidato, ha criado más hijos de los que puede contar. Rosie negó con la cabeza, el cabello blanco sacudiéndose con frustración. Rosie, y justamente por eso. No es un padre, es un semental. ¿Quieres que tu hijo crezca con esa sombra encima? Alastor, ¿y cuál es la alternativa? Lucifer, replicó, con un deje de cansancio más que de ironía. No voy a cargarlo con algo que él mismo no desea. Rosie lo miró con el ceño fruncido, sorprendida por la dureza en su tono. Rosie, ¿cómo puedes estar tan seguro? Ese hombre besa el suelo por el que pisas. Alastor guardó silencio unos segundos. Sus orejas se inclinaron hacia atrás, y cuando habló, lo hizo con cruda sinceridad. Alastor, porque lo intenté, Rosie, susurró. Una vez pensé que podía haber algo más. Sus pensamientos volaron al pasado. Hubo un tiempo en que el cosquilleo en su vientre lo traicionaba cada vez que estaba cerca del rey. En las largas noches de conversación, cuando sus charlas se volvían un refugio compartido. En los bailes improvisados, donde una mano sostenida un instante más encendía su piel. En la quietud de los paseos, donde el roce accidental de sus brazos le hacía imaginar cómo sería dejar que ese contacto se convirtiera en algo más. Se permitió fantasear. El sabor de un beso, el calor de una caricia, la cercanía de un cuerpo que lo abrazara con deseo. Y alguna vez, con la osadía de un pecador que no conocía la vergüenza, intentó probar. Un toque prolongado en el brazo. Una caricia en la palma de la mano mientras bailaban. Un roce que buscaba una respuesta de parte del otro. Sus feromonas desatadas tratando de atraerlo. Pero siempre fue lo mismo. Lucifer no parecía notarlo. O peor aún, se alejaba con torpeza, como si el contacto le quemara. Alastor comprendió. Y lo enterró todo. Porque no era solo que no estuviera interesado. Era que nunca lo estaría. El fantasma de Lilith vivía en cada gesto, en cada suspiro apagado del rey. Alastor había estado allí para verlo. Lo había acompañado en las noches donde Lucifer se perdía en su melancolía, sosteniendo una copa que nunca terminaba. Lo había escuchado repetir historias inconexas de cuando ella estaba, de cómo reía, de cómo lo dejaba en ruinas. Había presenciado sus crisis, los ataques silenciosos en los que el rey se encerraba en sí mismo y ni su orgullo podía ocultar la herida. En esas ocasiones, Alastor se quedaba a su lado, paciente, sin juzgar. Entendió que Lilith era un fantasma imposible de exorcizar. Y comprendió, con una claridad cruel, que nunca podría competir con ella, su compañera de miles de años, la mujer por la que sacrificó todo,
por la que aceptó el odio de la humanidad, la Omega que aún esperaba, si el anillo en su dedo era una prueba. Alastor comprendió que lo mejor era enterrar sus anhelos en lo más profundo de sí mismo. Y lo hizo. Lo sepultó bajo sonrisas impecables, comentarios mordaces y la promesa silenciosa de no arriesgar jamás lo que tenían. Y entonces, algo cambió. Lucifer, como si hubiera captado esa renuncia sin necesidad de palabras, dejó de apartarse con cada roce. Ya no se alejaba bruscamente cuando sus manos se rozaban en medio de un baile, ni se endurecía si un brazo quedaba apoyado demasiado tiempo en el suyo. Incluso parecía buscarlo, como si el peso de la sospecha hubiera desaparecido y la libertad de una amistad auténtica pudiera al fin florecer. Alastor lo notó con una claridad dolorosa. Al renunciar a cualquier expectativa de más, había ganado algo distinto, quizás más valioso. Una cercanía sin barreras, un espacio donde podía tener libertades antes prohibidas porque ya no existía la amenaza de un avance oculto. Era la prueba de que había tomado la decisión correcta. El sacrificio de sus incipientes sentimientos había consolidado la relación que más valoraba. Que eran, después de todo, unos cuantos besos y caricias comparados con un compañero por la eternidad, aunque solo fuera como amigos. Volvió al presente con un brillo extraño en los ojos, una mezcla de resignación y ternura, enderezándose en su asiento. Los dedos de Alastor tamborilearon con nerviosismo sobre la mesa, pero continuó. Alastor, intenté acercarme, insinuarme, presentarme como una opción romántica. Y lo sentí alejarse, incomodarse, aunque intentara disimularlo. Pude ver en sus ojos que aquello no tenía futuro. Y entonces comprendí que lo único que podía ofrecerle, y que él realmente aceptaba, era mi amistad. Rosie lo escuchó con atención, cada vez más frustrada con la calma lógica de su amigo. Rosie, no me convences, Al, dijo firme. Si tan seguro estás de su negativa, ¿por qué no se lo pides directamente a Lucifer? No pierdes nada. Alastor dejó escapar una risa breve, casi amarga. Alastor, curiosamente, él mismo ya me lo preguntó. Eso hizo que Rosie se quedara helada. Rosie, él te lo preguntó. Alastor, sí. El siervo bajó un poco la voz, con esa sonrisa afilada que ya no ocultaba cansancio. Durante la cena en la que hablamos de todo esto, Lucifer quiso saber por qué no se lo pedía a él. Rosie lo miraba expectante, esperando la parte en la que Alastor admitiría un titubeo, una grieta. Pero no llegó. Alastor, le expliqué mi razonamiento, prosiguió Alastor. Que no lo usaría jamás para algo así, que no lo obligaría a tomar un compromiso, que sé lo importante que es para él. Que aún sé que guarda a Lilith en su memoria, aunque diga lo contrario, y que yo nunca me atrevería a ponerlo en una encrucijada por mi egoísmo. Rosie se inclinó hacia él, con el ceño fruncido. Rosie, ¿y qué dijo? El pelirrojo ladeó las orejas, su sonrisa más sombría que alegre. Alastor nada. No lo negó, ni insistió. Y eso fue suficiente. Chasqueó los dedos, como dando por zanjado el asunto. Si no negó nada de lo que dije, entonces queda claro, nuestra amistad es más importante que cualquier otra cosa. Y así debe quedarse. Rosie guardó silencio durante un largo rato, los labios apretados en una línea fina. Había pasado de la furia protectora a la tristeza resignada, y sus ojos, que tantas veces habían brillado con picardía al discutir con él, ahora parecían pesados. Rosie, supongo, que tienes un punto, murmuró al fin, apartando la mirada hacia su taza vacía. Si ni siquiera Lucifer te cuestionó, entonces quizá tengas razón en que lo único que les queda es la amistad. Alastor no respondió, solo la observó con esa sonrisa quieta, como si ya hubiera previsto que llegaría a esa conclusión tarde o temprano. Rosie suspiró, dejándose caer de nuevo en la silla, vencida. Rosie, no estoy convencida, ni lo estaré nunca, dijo con franqueza, volviendo a mirarlo con el ceño fruncido. Pero si de verdad vas a seguir adelante con esta locura, entonces tendrás mi ayuda. El siervo alzó una ceja, sorprendido por la rendición. Alastor, en serio, querida. Rosie, sí. Rosie se cruzó de brazos, aunque la dureza de su postura se suavizó en la curva de su sonrisa. Porque si algún día tienes ese cachorro que tanto anhelas, será mi sobrino. Y voy a quererlo tanto como te quiero a ti, aunque me saque canas verdes. Por primera vez en toda la tarde, la sonrisa de Alastor pareció sincera, menos afilada y más cálida. Inclinó la cabeza en señal de gratitud.
Alastor sabía que podía contar contigo. Más tarde, cuando la tensión inicial se hubo disuelto un poco, Alastor volvió a rondar la trastienda de Rosie. Había intentado distraerse observando algunos vestidos y trajes recién terminados, pero sus orejas se movían nerviosas, delatando lo que en realidad bullía en su mente. Alastor, Rosie, empezó, con un tono extrañamente vacilante. Aún tengo preguntas. Ella levantó una ceja, divertida. Rosie, preguntas. Tú, el gran sabelotodo, admitiendo que hay algo que no conoces. Esto sí que es un milagro. El demonio resopló, fingiendo ofensa, pero enseguida le dio la espalda, jugueteando con la cadena de su reloj de bolsillo mientras fingía seguir mirando modelos nuevos. Alastor, digamos que, quiero entender cómo funciona exactamente. Su voz bajó un poco, como si el tema lo incomodara más de lo que quería admitir. Un celo compartido. ¿Qué ocurre realmente? Rosie se recostó en el respaldo del sillón donde se encontraba, evaluando la seriedad con que lo preguntaba. Rosie, lo básico, tu cuerpo va a buscar al alfa, las feromonas van a hacer el resto, y el instinto va a hablar más fuerte que tu cabeza. No hay mucho que preparar. Alastor, no hay nada que deba leer. Libros, insistió él, con su sonrisa forzada y los dedos tamborileando contra sus caderas. Ella rodó los ojos, divertida. Rosie, podrías leer toda una biblioteca, pero en la práctica nada de eso te servirá. Créeme, en medio de un celo no vas a recordar ni una sola palabra de la teoría. Alastor ladeó la cabeza, insistiendo. Alastor, entonces debo prepararme con algo en particular. Ropa. Rosie soltó una carcajada franca. Rosie, no. La ropa es lo de menos, cariño. Lo último que te va a preocupar es si tienes puesto algo encima. El pelirrojo se sentó al lado de Rosie, bajando la mirada hacia sus guantes como si inspeccionara un detalle invisible. Guardó silencio un momento antes de atreverse con la pregunta final, más suave, casi tímida. Alastor, dime, Rosie, ¿es posible forzar un celo como es debido? Tragó saliva. Nunca me ha pasado, y, si esto es algo que debo atravesar, necesito saber si hay una forma de provocarlo. La peliblanca lo observó largo rato, con una mezcla de ternura y tristeza. Alastor, el eterno calculador, el demonio que jamás admitía debilidades, estaba frente a ella preguntando algo tan íntimo como un adolescente inexperto. Rosie se inclinó hacia él, lo observó en silencio unos segundos, hasta que el pelirrojo levantó la vista, incómodo por la falta de respuesta. Rosie, dijo finalmente, con voz suave, casi como una caricia, no es bueno forzar los celos. No lo hagas. Él ladeó la cabeza, sus orejas moviéndose nerviosas. Alastor, ¿por qué no? Rosie, porque no es lo mismo que un ciclo natural, explicó ella con calma. Si tu cuerpo no los desencadena por sí mismo, la única opción que tendría sería inducirlos con fármacos o potenciarlos artificialmente. Alastor frunció el ceño, incómodo. Alastor, y eso funcionaría. Rosie asintió despacio, pero su expresión se endureció un poco, como si no quisiera que sonara a consejo práctico. Rosie, sí, funcionaría, pero te dejaría aún más vulnerable que en un celo común. La bruma sería más densa, más confusa, te costaría mantener el poco control que te quede. Estiró la mano, cubriendo con ternura los dedos enguantados del ciervo. Y tú, de todas las personas que conozco, no deberías someterte a algo así. Alastor bajó la mirada hacia el contacto, las orejas temblando. Rosie apretó un poco más su mano. Rosie, escúchame bien, cariño. Si tu cuerpo decide no hacerlo, entonces ese será tu límite. Y eso no te hace menos. Ni menos omega, ni menos digno de tener lo que deseas. Alastor escuchó en silencio, sus ojos fijos en los dedos de Rosie que aún cubrían los suyos. No hizo ningún ademán de apartarse, lo cual ya era inusual en él, pero tampoco respondió de inmediato. Las palabras de la peliblanca lo habían atravesado, se lo notaba en el temblor de sus orejas y en la forma en que su sonrisa parecía apenas sostenida por costumbre. Alastor, lo entiendo, Rosie murmuró al fin, con una voz mucho más suave de lo que ella esperaba. Ella suspiró, creyendo por un momento que había logrado llegar hasta él. Pero entonces, el ciervo levantó la mirada, y en sus ojos rojos había un brillo distinto, esa chispa obstinada que siempre lo había caracterizado. Alastor, lo entiendo, repitió, esta vez más firme, recuperando el timbre radiante de su voz, pero haré lo que sea para tener este cachorro.
El silencio se instaló entre ambos. Rosie apartó lentamente la mano, apoyándola sobre su regazo, observando a su amigo con el corazón encogido. Conocía esa mirada. No había sermón, ni súplica, ni argumento capaz de desviar al demonio de la radio una vez que había tomado una decisión. Y aún así, aunque no estuviera de acuerdo, aunque le doliera verlo lanzarse de cabeza hacia lo incierto, Rosie supo que no lo dejaría solo.